Casi nadie quiere hablar de probar ni demostrar cosas, pero realmente de eso se trata. El arte de investigar es el arte de demostrar, el arte de probar. Si ustedes leen a los autores clásicos, leen por ejemplo a un Durkheim, verán que él nunca tiene problemas con eso y todo el tiempo está hablando de probar. Y está diciendo, esta es la prueba de esto y ahora voy a tratar de probarles esto, ¿no? Pero luego quién sabe qué pasó, nos hicimos todos como muy modestos o muy reticentes o no sé qué. Y es una, por cierto, este sería un proyecto de investigación lingüística muy interesante. Cómo se ha vuelto nuestra lengua a la hora de hablar de investigación en ciencias sociales, cómo se ha vuelto como edulcorada, como débil, ¿no? Entonces, por ejemplo, no nos gusta decir probar, tampoco nos gusta decir causar. Entonces inventamos todo tipo de circunloquios y decimos, por ejemplo, incide, ¿no? Evoca, provoca, conlleva, implica, no sé cuántas palabras inventamos, ¿no? Con tal de no decir causar, ¿no? A pesar de que de eso se trata. En último término, lo que queremos es saber qué causa qué. Entonces, bueno, si nosotros queremos demostrar algo, tiene que haber una manera de demostrarlo. Eso es lo que corresponde. Cuando se trata de un proyecto, corresponde al diseño de prueba. O sea, ustedes diseñan la manera como van a demostrar lo que quieren demostrar. Ahora, eso que quieren demostrar es la hipótesis. Por eso es que hablamos de la hipótesis de trabajo. Ahora, se habla de la hipótesis de trabajo de una manera que a veces es incorrecta. Con hipótesis de trabajo lo que nos interesa es destacar que hay una sola hipótesis que ustedes van a poner a prueba. Y se opone a las hipótesis rivales. Ese es otro término que se usaba antes y dejó de usarse, ¿no? Es decir, que lo que ustedes quieren demostrar está en competencia con otras cosas que en principio otra persona con otro proyecto querría demostrar. Y hay una relación de aparente contradicción o incompatibilidad o no total compatibilidad con esas hipótesis rivales. Un caso sencillo, vamos a suponer que, bueno, sencillo en cuanto que se puede decir con pocas palabras, muy complicado, ¿no? Uno de los problemas más antiguos de las ciencias sociales es el problema de la pobreza. No sé cuántos de ustedes se interesen por ese problema. La mayoría de los estudiantes que yo he visto que se interesan por ese problema se imaginan que es un problema reciente y no, la verdad es que es un problema muy viejo. Bueno, no, la pobreza es muy viejo, pero no me refiero ahora a la pobreza como fenómeno, sino el problema de la pobreza, o sea, el querer investigar la naturaleza y causas de la pobreza. Uso esa expresión a propósito, naturaleza y causas, porque el libro más famoso de economía que se ha escrito por Adam Smith se llama Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Paralelo a esto es la investigación sobre la naturaleza y causas de la pobreza. Y más o menos es de la misma época. El siglo XVIII es cuando la pregunta se formula de manera que ya es una pregunta que podemos reconocer como una pregunta de investigación. ¿En qué consiste la pobreza y qué la causa? Entonces es uno de los problemas más antiguos, fundadores en cierta manera de la investigación en ciencias sociales. Y entonces podemos formular una de las preguntas más importantes como ¿qué causa la pobreza? Por supuesto podemos preguntar otras cosas como ¿cuáles son los efectos de la pobreza, ¿no? También podemos preguntarnos en qué consiste la pobreza. Ahorita vamos a olvidarnos de eso, vamos a concentrarnos en la pregunta que siempre es la más importante de todas, que es ¿qué causa la pobreza? Y entonces vamos a suponer que ustedes dicen, pues yo creo que lo que causa la pobreza son las malas políticas sociales. ¿Ok? Es un problema de política social. Si modificáramos las políticas sociales, podríamos resolver el problema de la pobreza. Bueno, ¿están de acuerdo que esa es una hipótesis posible y hasta plausible, ¿no? Pero alguien podría venir y decirles que no, que eso no es el problema, ¿no? Que eso no es la causa de la pobreza, que la pobreza tiene causas culturales. Bueno, entonces, en la medida en que ustedes le apuesten a que las políticas sociales son la causa de la pobreza, en esa medida, esa es su hipótesis de trabajo, y una hipótesis rival es que las cuestiones culturales son la causa de la pobreza.
¿Me siguen hasta aquí? Sí. Okay, entonces tenemos aquí esa estructura que es necesaria. Alguien quiere demostrar una hipótesis, quiere poner a prueba una hipótesis, y para eso tiene una hipótesis de trabajo, esa es la que quiere poner a prueba, pero siempre esa va a estar en relación dialéctica con las otras hipótesis posibles, las otras hipótesis que rivalizan con esta y que producen una explicación distinta. ¿Ok? Bueno, y esa hipótesis de trabajo, tanto como las rivales, son respuestas a una pregunta. La pregunta aquí se formula muy sencillamente: ¿qué causa la pobreza? Por supuesto que se puede formular de manera más sofisticada, pero si simplificamos las cosas tendríamos pregunta de investigación: ¿qué causa la pobreza? Hipótesis de trabajo: las malas políticas sociales, y luego vendría el diseño de prueba por el que trato yo de demostrar que son las hipótesis sociales lo que causa la pobreza, y no, por ejemplo, la cultura. Ese y no, por ejemplo, es importante porque siempre tenemos que tener en la mente las otras posibles explicaciones. Y bueno, las buenas noticias es que eso es todo, ¿no? Todo lo demás que les digan, qué antecedentes y marco teórico, ¿verdad? Todo eso son realmente palabras que oscurecen el punto. El punto es que la lógica de investigación es esta: se plantean preguntas, se plantean posibles respuestas, eso es lo que llamamos las hipótesis, y se trata de ponerlas a prueba unas contra otras, y eso es todo, ¿no? Esto además es lo que en el siglo XIX, que también no tenían pelos en la lengua, llamaban método científico. Ahora también a la gente se asusta con esto, ¿no? Pero realmente no es otra cosa que eso: hacer preguntas, tratar de responderlas y buscar maneras de verificar cuál sería por lo pronto la mejor, dada la evidencia. Entonces, bueno, como esta es la estructura lógica de un proyecto de investigación, entonces está claro que el punto de partida es la pregunta, porque nadie puede poner a prueba una hipótesis si no tiene primero una pregunta a la que esa hipótesis responde. Y ven ustedes cómo, si uno pudiera tratar de exponer su proyecto de investigación con estas tres partes, todo sería más claro para todos. Sería más claro para ustedes qué es lo que tienen que hacer, aunque a lo mejor pueden decir, pero no lo puedo hacer todavía. Bueno, la cosa es que lo intenten, ¿no? Y sería más claro para sus lectores entender qué es lo que están tratando de probar. Yo he hecho en varias ocasiones el experimento con grupos como ustedes de decir: ok, ya escribiste 30 páginas que no entiende ni Dios. Ahora quiero que en una página me digas cuál es la pregunta que te ronda en la cabeza, cómo estás tratando de responderla y cómo le harías para... Y olvídate, porque el estudiante normalmente quiere recurrir a sus apuntes, ¿no? No, déjalos, habla libremente, ¿no? Me cuesta trabajo llevarlos a ese punto porque, bueno, ya la presión yo creo que es tan grande que les da miedo hacer eso, ¿no? Pero cuando lo hacen, cuando logran superar el miedo, resulta que está muy sencillo todo, realmente. Lo pueden hacer en una cuartilla y hasta en media. El resto sería, pues, dar todo el montón de razones que justifican eso, ¿no? Porque uno tiene que justificar por qué está planteando esa pregunta. Uno tiene que justificar por qué está planteando esa hipótesis de trabajo. Y uno tiene que justificar por qué lo va a demostrar así. Esa cadena de justificaciones es lo que constituiría un buen proyecto bien planteado. Aprovecho tal vez a decir algo que es importante. Y les dije antes que la hipótesis de trabajo está en competencia con otras. Bueno, la pregunta de investigación también está en competencia con otras. Una de las cosas que justifica que ustedes planteen esta pregunta es que nos digan por qué esa pregunta y no otra. Porque admitirán ustedes que preguntas sobran, ¿no? Unas son mejores, otras peores, unas están mejor planteadas, otras no tanto, unas son más claras que otras, etcétera, etcétera. Unas están más investigadas que otras. Pero el caso es que hay muchas. Y ustedes van a elegir una. Entonces nos tienen que decir por qué eligieron esa. Eso sería un buen proyecto. Si yo fuera el presidente de CONACYT, lo primero que haría es abolir todos los machotes y decirles: de eso se trata. Y el estudiante debe ser capaz, primero, de ponerlo en una cuartilla o media, y segundo, de exponerlo en menos de 5 minutos. Ahora, hay un problema, y ahorita volvemos al tema de la circularidad, que ninguna persona, y no dejen que nadie les diga lo contrario, ninguna persona, ni el investigador más avesado, sabe cuando comienza una investigación cuál es su pregunta. Todos comenzamos hechos bolas.
Y lo que tenemos son inquietudes, ¿no? Cosas que nos atraen. Tenemos idea del tema, del área más o menos, el tipo de cosas que nos interesan, y eso es todo. Pero decir, esta es mi pregunta, no lo sabemos todavía, nunca lo sabemos al comienzo. ¿Y saben por qué? Pues justamente porque no hemos investigado. Y al investigar es que encuentra uno las cosas. Bueno, aquí lo malo es que como justamente los gobiernos quieren controlar la investigación, y yo les digo que pues, lleva décadas esto, entonces la manera de controlarla es pedirles a los estudiantes y a los investigadores también, a todos nos piden desde el principio el proyecto. Es decir, desde el principio tenemos que especificar cuál es la pregunta, aun cuando no lo sepamos. Es uno de los muchos escándalos de la investigación, porque todo el mundo lo sabemos y todo el mundo hacemos como que no es cierto. Entonces, una vez recuerdo que hablé de esto en una reunión de profesores, investigadores y autoridades universitarias, y les dije, eso no es cierto, que nadie de nosotros cuando empezamos una investigación sabemos qué es lo que queremos investigar bien a bien. Y todo el mundo dijo que sí. Y es cierto, les dije que les mentimos a los burócratas. Les decimos, esta es mi pregunta, pues sí. Bueno, está bien que por lo menos alguna vez lo digamos, ¿no? Entonces, bueno, esta es las circunstancias. Ahora, lo interesante es que si no tenemos la pregunta al inicio, porque nadie puede tenerla al inicio clara, ¿cómo podemos hacerla para que se vuelva clara? Porque ese es el proceso de investigar. En cierto modo, el arte de investigar se podría plantear como el arte de encontrar la pregunta. Voy a leerles un pasaje de un filósofo que tiene fama en algunos campos, en otros no tanto, que se llamaba Robert George Collingwood, un historiador, arqueólogo y filósofo, y escribió un libro precioso que se llama Autobiografía, que les recomiendo a todos que lean. Y ahí, muy al principio del texto, cuenta él que se tropezó con un libro de filosofía en la biblioteca de su padre. El libro de filosofía, para que se asusten bien a bien, se llama Cimentación para una metafísica de las costumbres. Qué título, ¿eh? Bueno, él imagino que pensó lo mismo cuando lo vio, ¿no? El caso es que le llamó la atención el libro y comenzó a leerlo, y como él dice, lo leí de pe a pa, no entendí ni papá. Dice, y fue para mí una frustración horrible, porque déjenme decirles, parece que Collingwood fue educado en casa. Y su padre le enseñó, le comenzó a enseñar latín a los 4 años y griego a los 5 años. Así con eso se pueden hacer una idea de cómo fue formado. Y así aprendió arqueología, y aprendió física, y aprendió matemáticas, y aprendió a tocar un instrumento, etcétera, todo desde chiquito. Entonces, claro, un chico que se educa así, pues a fuerzas a los 7 años o eso, que encontró ese libro, piensa que él puede con todo, ¿no? Y entonces dice él, me encontré este libro, lo comencé a leer y me di cuenta que estaba escrito en inglés, que bueno, era una traducción. El texto original era de Kant, estaba en alemán, pero él estaba manejando una traducción. Dice, las oraciones estaban en inglés, las palabras yo las conocía y sin embargo no entendía nada. Y entonces dice, y sin embargo tenía yo la sensación, y esa es la sensación que creo que todos ustedes tienen, de que esto me importa, esto quiero saber algo de esto. Yo creo que si ustedes comienzan un proyecto de investigación sin esa intuición de que quieren saber más, mejor se dedicarían a otra cosa, ¿no? Y yo confío en que todos ustedes tienen al menos eso, algo así como la sed de saber más sobre esto. Entonces lo que voy a leer, aunque el contexto en que está es el de un libro que no entendía, se puede aplicar perfectamente al comienzo de un proyecto, cuando uno lo que tiene son inquietudes, ¿no? Dice, perdón, va a ser un poco torpe, lo estoy traduciendo. Me fue cayendo como por grados un sentido de tener el peso de una tarea cuya naturaleza no podía definir
excepto diciendo, debo pensar. La frescura con la que dice esto es lo que se dijo a un niño, debo pensar. Bueno, yo creo que eso es lo que ustedes se dicen también, debo pensar mucho. Luego dice, ¿qué es aquello acerca de lo cual debía pensar? No lo sabía. Y cuando, obedeciendo esta orden que me daba yo a mí mismo, me quedaba silencioso y distraído en compañía de los otros, o buscaba la soledad a fin de pensar sin interrupción, yo no podía haber dicho, y todavía no puedo decir, qué es aquello que pensaba realmente. No había cuestiones particulares que me preguntara. No había objetos especiales a los cuales dirigiera mi mente. Solo había una perturbación sin forma y sin fin, como si estuviera luchando con una neblina. ¿Suena conocido? Ahora sé que esto es lo que siempre me ocurre cuando estoy en las etapas tempranas del trabajo sobre un problema. Las etapas tempranas son en las que están ustedes justamente. Hasta que el problema ha recorrido un buen camino para resolverse, no sé cuál es. Todo aquello de lo que estoy consciente es una vaga perturbación mental, un sentido de estar preocupado sobre no sé qué. Hoy sé que los problemas de la obra de mi vida, y este fue un hombre muy productivo, estaban tomando profundamente dentro de mí la primera forma embriónica. Bueno, yo creo también que podemos decir eso de todos ustedes, están en una maestría, es decir, están iniciando la carrera como investigadores. Porque lo que hicieron licenciatura no me parece que pueda llamarse así, ¿no? Entonces, están iniciando. Y si de veras tienen ustedes madera de investigadores y nada más ustedes lo van a saber con el tiempo, es porque va a pasar algo así, que está comenzando a tomar forma en ustedes embriónicamente lo que van a hacer de aquí para adelante. Entonces fíjense qué chistoso que les pidamos ahora que nos digan cuál es su pregunta. Se las preguntamos porque nos lo preguntan arriba, ¿no? Ya lo dije antes, ¿no? Pero el caso es que todos estamos en el mismo problema y no sabemos cuál es la pregunta, pero lo vamos a encontrar. Y entonces la cuestión es cómo resolvemos ese problema de circularidad, que tenemos que presentar una pregunta que el proyecto solo arranca a partir de una pregunta, pero que la pregunta se descubre con el tiempo. Bueno, y aquí tenía 2 puntos que creo que voy a leer, porque si lo improviso va a tardar demasiado. Puse aquí, cuando alguien le dice a cualquiera de ustedes que inician con esta maestría, su carrera como investigadores, que tal o cual pregunta de investigación es una buena pregunta. Espérenme, es que me olvidé decirles una cosa. A veces se dice, y creo que no está completamente despistado esto, que la diferencia verdadera entre una maestría y un doctorado es que en la maestría al estudiante hay que darle la pregunta. La idea que se tiene con esto es que el tutor sabe cuáles son las preguntas que valen la pena y se los puede decir. En cambio, en el doctorado ya no le va a uno a decir cuál es la pregunta, sino que la tienen que encontrar por ustedes mismos. Esto no es totalmente absurdo, tiene mucho de verdad. De hecho, es más verdadero que falso, ¿no? Sin embargo, esto parecería como que el tutor sabe algo que quién sabe si sabe. Por eso les digo, cuando alguien le dice a cualquiera de ustedes que tal o cual pregunta de investigación es una buena pregunta y que ustedes están en condición de responderla dentro de los límites de tiempo y recursos que tienen, y suponiendo que todo eso es verdad, o sea, que es una buena pregunta y que tienen ustedes el tiempo y los recursos para responderla, resulta que nada de eso garantiza que ustedes vean la pregunta, su sentido e importancia a la manera como la ve su asesor. Pues ahorita estamos suponiendo otra vez este estado ideal en que el asesor sabe cuál es la pregunta y les dice, mira, es por aquí.
La cuestión es que ustedes, al oír todo eso, se quedan, pues ha de ser verdad, puesto que me lo dice él, ¿no? O ella. Pero la verdad es que, aún suponiendo que sea verdad, y es una gran suposición, ustedes jamás lo van a poder entender a la manera como lo entiende el asesor. Entonces ahorita otra vez insistiendo, situación óptima. El investigador es un investigador avesado, se la sabe de todas en el campo, conoce cuáles son las preguntas que importa contestar, y entonces elige una que, viéndolos a ustedes, conociendo, dice, esta me parece que la va a poder contestar. Aún suponiendo que todo eso es cierto, el problema comienza en que ustedes no entienden la pregunta. Y es imposible que la entiendan. Ciertamente no la entienden como la entiende el investigador. Entonces ustedes, para empezar, el proceso que necesitan es entenderla. Si ni siquiera pasa eso, o sea, son ustedes los que la inventaron o se les ocurrió, pues la situación es aún más grave, ¿no? Bueno, pero si es así, lo primero, en este caso, que tienen que hacer no es para nada lanzarse a responder la pregunta, ¿no? Que es lo que aparentemente todo el mundo tendría que hacer, sino que lo primero es más bien averiguar por qué es esa pregunta la que han de responder. Es decir, sea preguntándoles a sus asesores, sea leyendo, sea de la manera como sea, ustedes tienen que encontrar las razones por las cuales esa pregunta que les proponen es una buena pregunta. Y fíjense que estoy pensando que el asesor en un momento dado nada más les plantea la pregunta, pero puede ocurrir que les dice, y esta es la hipótesis, ¿ok? No nada más está la pregunta, sino les da la respuesta también. E incluso les da el diseño de prueba. Y la manera como lo vas a demostrar es así. Que hay asesores que hacen esto. Y no está mal, ¿eh? No crean que lo estoy condenando. No creo que es una cosa, es una práctica en principio buena. Cuando uno quiere guiar a una persona que apenas empieza, lo mejor es darle una pregunta y darle la hipótesis y darle el diseño de prueba. Lo que pasa es que el investigador, justamente mientras más avesado, más lo sabe que eso va a cambiar, ¿no? Todo va a cambiar. Pero el problema, ese es el problema del investigador. Él lo sabe y va a tratar de guiar al candidato para que en el proceso de transformación de lo que le dio al principio, lleguemos a algo bueno. Pero ahora me refiero no a ese problema, el problema del investigador, el asesor, sino el problema de ustedes. El problema es que ustedes les dan todo eso, la pregunta y eventualmente la hipótesis, eventualmente el problema, y siguen sin entender ni papa. Sencillamente porque ustedes no han recorrido la historia de pensamiento de la persona que les propuso esto. Entonces, si lo aceptan y lo toman, es por un acto de fe o, en algunas ocasiones, por un acto de autoridad. Así es, punto. Pero el que sea así no significa que ustedes lo entiendan. Entonces, la primera cosa que deben hacer, y es la primera cosa del arte de investigar, es averiguar por qué le están proponiendo eso. Y eso significa no nada más, no se la hagan fácil, ¿no? Pues le pregunto al asesor y él me dice, no. Tienen que hacer muchas cosas más por su cuenta. Tienen que ponerse a leer para ver de dónde salió esa pregunta. Y esto es lo que se llama comenzar a ingresar en la comunidad científica. Porque querer ser investigador, como quieren ustedes, significa, desde el punto de vista social, entrar en una comunidad científica que ya está allí, preexistente, donde la gente está hablando entre ellos y nadie tiene interés en hablar con ustedes. ¿Por qué? Porque están muy ocupados hablando entre ellos. Si ustedes van a un congreso, mientras mejor sea el congreso, más claro es esto. Ven ustedes que todo el mundo está hablando, no entiende ni papa, y ellos parecen encantados platicando unos con otros. Presentan ponencias y los otros les debaten y se levantan y está todo muy agitado y ustedes dicen, ¿y de qué diablos están hablando todo el mundo, no? Porque ustedes todavía no son miembros de esa comunidad. Como anécdota personal, cuando mi hija estaba en la universidad, le dieron su primer seminario, y estaba estudiando pedagogía, pero le dieron un seminario de neuropsicología y vino un maestro excelente, creo que es el mejor maestro de neuropsicología que hay en esta ciudad, y les dio una clase tan buena
que mi hija se entusiasmó y dijo, yo quiero estudiar esto, ¿no? Y dijeron, pues adelante, ahorita por lo pronto termina el curso, ¿no? Pero luego a mediados de curso resultó que se anunció, se enteró en parte por este profesor que iba a haber el más importante congreso de neuropsicología, iba a ser en Nueva Orleans, ¿no? Y entonces me dijo, pues yo quiero ir. Y claro, su mamá y yo le dijimos, pero no vas a entender nada. No, pero yo quiero ir, porque es un mundo que quiero conocer, que quiero entender, etc. Y entonces, para probar si de veras quería ir, le dijimos, ok, ¿y quién lo va a financiar? Yo me las arreglo. Y se las arregló. Y fue. Lo cual es una prueba clarísima de que de veras quería hacerlo, no era un capricho. Bueno, el primer correo electrónico que nos mandó es, no entiendo nada, y puso con mayúsculas. Cosa que ya sabíamos. Bueno, y eso me parece que les pasaría a ustedes si van a un buen congreso. Si van a un mal congreso, pues todo es un caos, me queda igual, pero si van a un buen congreso, se van a dar cuenta de que ahí está la comunidad científica, es una de las manifestaciones más puras de una comunidad científica. Y claro, todo el tiempo ellos están discutiendo sobre las preguntas que hay, sobre las hipótesis que hay, sobre los métodos de prueba que hay. Eso es lo que todo el mundo habla, de estos tres elementos. Como ustedes no los conocen, en el mejor de los casos, estoy suponiendo otra vez que el asesor les dio las tres cosas. En el mejor de los casos, en medio de la confusión reinante en su cabeza al estar en el congreso, dicen, está hablando de lo que me dijo mi profesor, ¿no? Y ahí identifican al menos los términos, ¿no? Pero les falta todo por hacer. Las tienen que ponerse a leer mucho para poder ir poco a poco encontrando la ubicación, cómo se ubica esa pregunta, esa hipótesis, ese diseño de prueba. Entonces, bueno, esto es la tarea. No se hagan bolas con esto. Su principal deber y su principal ocupación ahorita, y estoy suponiendo que les den una pregunta, una hipótesis o un diseño de prueba, es averiguar por qué. Y la estructura de esto, la estructura social de esto es cualquier pregunta que ustedes quieran responder o les propongan que respondan, y está en competencia con otras preguntas, porque los recursos de la comunidad científica son escasos, entonces por eso se orienta en una dirección o en otra, ¿no? A lo mejor hay un término que ya escucharon ustedes en inglés, mainstream. Mainstream, la corriente principal, define para dónde van los investigadores, ¿no? Y eso significa cuáles son las preguntas que les interesan a la mayoría, cuáles son las hipótesis que rifan algo y cuáles son los diseños de prueba, los métodos, digamos, utilizados para probar las cosas que rifan. Entonces ese es el mundo en el que tienen que meterse. Por lo pronto yo me contentaría en comenzar a entender el mainstream. La segunda observación es que a la hora de ponerse a buscar por su cuenta y riesgo las razones que avalan la pregunta, y lo mismo, las razones que avalan la hipótesis, las razones que avalan el diseño de prueba, puede pasar, y de hecho esperamos que pase algo muy diferente, y es que se topen ustedes, sin deberla ni temerla, con otra u otras preguntas, con otra u otras hipótesis, con otra u otros diseños de prueba, que no son la que les impuso el asesor, y que tiene, al menos para ustedes y al menos a primera vista, mayor interés, atractivo, importancia, probabilidad de ser respondida que aquella. Y ahí es donde se pone la cosa interesante, porque ahora tienen ustedes, les ha pasado a ustedes algo que les ha pasado a cientos de estudiantes antes que ustedes, que es que en el camino se encuentran otras cosas que no son las que el asesor dijo. ¿Y ahora qué van a hacer con eso? No pueden hacer más que una de dos, o decir, pues lo ignoro todo eso y obedezco al asesor, aunque sigo sin entender bien, o en la medida en que estoy comenzando a entender menos y menos me parece interesante, o bien defiendo mi postura. Esa decisión no se la puede tomar nadie, la tienen que tomar ustedes. Lo único que puedo decir es que si no tienen ustedes interés, si no los atrae, si no les parece importante la pregunta, si no les parece susceptible de ser respondida, entonces su trabajo va a ser muy pesado y les va a producir crisis existenciales de todo tipo. Porque mal que mal ustedes van a estar 2 años casados con esto, tal vez un poco más si les dan
espacio para, creo que les da, ¿no? Medio año más. No hay que decir esto, eso es secreto. Bueno, en principio CONACYT dice que deben terminar al último semestre deben tener la tesis, pero luego después se ablandan un poco, ¿no? No sé cuánto, porque luego esto cambia de programa a programa. Pero el caso es que muy pronto, después de 2 años que tienen clase, tienen ustedes que tener la tesis, ¿no? Y si aquello que van ustedes encontrando y les va interesando más no les da la fuerza para tratar de encontrar un arreglo con el tutor, pues lo van a pasar muy mal. Es todo lo que puedo decirles, pero la responsabilidad es de ustedes, ¿no? Bueno, y con eso decimos, bueno, ¿y cómo le hace uno para esto? Y bueno, lo que hay es lo que llaman los ingleses sumergirse en los datos. Esto es lo más importante que hay. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a ilustrar con un ejemplo de una generación anterior, de otro posgrado. La persona que estaba haciendo esta investigación quería encontrar en qué se gastaba el dinero de las remesas la gente. Entonces había elegido, ahorita no me interesa por qué razones, en qué población lo iba a estudiar, pero era una población en la que un gran número sobre todo de hombres, se iban a Estados Unidos a trabajar, ganaban dinero y lo mandaban a sus familias. Entonces significaba que había un flujo ahí de dinero, y la pregunta era ¿en qué lo emplean? Esto era parte de todo un área de investigación que estaba en ese momento de moda, esto fue hace varios años, que era el empleo de las remesas. Y entonces le tocó ahí en clase exponer brevemente cuál era su proyecto, y entonces me ocurrió preguntarle que cuál era el ingreso promedio de las personas en ese pueblo. Y me dijo, no sé. Ok, ¿cuál es la edad promedio de las personas en ese pueblo? No lo sé. ¿Cuántas calles tiene el pueblo? No sé. ¿Pasa un río cerca? No sé. Y así, le hice varias preguntas del mismo tenor y no sabía la respuesta a ninguna. Ella era del pueblo, Pero una cosa es ser del pueblo y otra cosa es responder esas preguntas, ¿no? Si yo les preguntara, por ejemplo, por decir algo estrambótico, ¿cuántos semáforos hay en Guadalajara? Ninguno de ustedes sabría responder, ¿no? Porque es un dato duro, hay que buscarlo para encontrarlo, ¿no? A lo mejor pueden ustedes hacer un estimado, hacer un cálculo, ¿no? Pero de todas maneras tienen que hacer un esfuerzo mental para responder a la pregunta. ¿Están de acuerdo? Bueno, lo que yo, después de hacerle todas esas preguntas y ver que no me responde ninguna, le dije, ¿cómo es que quieres contestar la pregunta sobre el empleo de las remesas si no sabes todo eso? Fíjense que no lo tenía siquiera contemplado en su proyecto. Por más objetivos, metas, marco teórico, etcétera, que tenía, no tenía contemplado saber, por así decirlo, qué mueve al pueblo, qué lo hace lo que es. Y son preguntas de este tipo, tan sencillas como las que les dije, ¿no? ¿Cuánto gana la gente en promedio? ¿A qué se dedica? ¿Qué vehículos hay? Y espero que estarán de acuerdo conmigo en que mientras más tenga un cuadro claro acerca de cómo funciona ese pueblo, pues más fácilmente va a poder responder la pregunta de la remesa o cualquier otra que se le presente. Y también le puede pasar que al ponerse a estudiar cómo funciona el pueblo, se dé cuenta que a lo mejor la pregunta de la remesa es la que habría que estarse preguntando ahora. Bueno, esto es lo que quiero decir, ilustrado en un ejemplo, les podría dar otros, donde serán otras las cosas, pero esto es lo que llamamos sumergirse en los datos. Fíjense, uno de los muchos defectos que tienen los machotes al uso es que siempre invariablemente hay un apartado que se llama marco teórico, que seguramente a ustedes les ha dado mucho dolor de cabeza, ¿no? Es decir, que se le destaca esto al marco teórico por encima de otras cosas que son importantes, que son también marcos, ¿no? El más obvio de todos es lo que yo llamaría, por paralelo con marco teórico, llamaría el marco empírico. El marco empírico yo lo llamaría el conjunto de datos duros que la persona tendría que saber
antes de lanzarse a investigar algo. Las cosas del tipo que les dije, ¿no? Dependiendo de las investigaciones de ustedes, pues van a ser otras las cosas. Pero esa área donde van a hacer ustedes la investigación, estoy imaginando que ya medio la tienen situada, es la primera que tienen que investigar, en el sentido de conocer los datos elementales, básicos, de la vida social, económica, etcétera, de esos lugares. Vamos a suponer que usted dice, no, yo todavía no sé si lo voy a investigar aquí o allá, si va a ser comparativo, si voy a trabajar en 2 países, si voy a trabajar en 2 regiones. Bueno, con mayor razón, tienen que ponerse cuanto antes a tratar de averiguar cosas elementales. Por ejemplo, si va a ser en México, pues en México como país, que tenga que ver con más o menos el área que quieran ustedes investigar. Por ejemplo, que les interesa a ustedes los cambios en la actitud ante el divorcio. Ok, bueno, lo primero que tienen que averiguar es qué ha pasado con el divorcio en los últimos 40 años, por ejemplo. Y atrapar esos datos, tenerlos. Lo que yo creo que ocurre cuando se lo toman ustedes en serio y se sumergen en los datos y comienzan a averiguar, es que comienzan a surgir las preguntas por todos lados. Y eso es a lo que queremos llegar, que comiencen a surgir. Y de esas preguntas que comienzan a surgir, puede ser que ninguna de ellas sea al final la pregunta de investigación, pero ya comienzan ustedes a tener preguntas que los alimentan para seguir trabajando sobre ello. Bueno, entonces, resumiendo un poco, o ampliando un poco lo que quiero decir con sumergirse en los datos, diría que son por lo menos 3 cosas. Una, leer mucho. Importantísimo. Y cuando digo leer mucho, me refiero a de todo, pero que tenga que ver con el tema de ustedes. Por ejemplo, si ustedes van a investigar alguna cuestión de ganadería, vamos a poner por caso, ¿no? Pues una de las cosas que yo recomendaría es leer novelas en que se trata de la vida ganadera. Ahí aprende uno una barbaridad. A lo mejor ustedes creen, vamos a poner por caso que uno de ustedes va a investigar lo que pasa en una región ganadera y ustedes son de una región ganadera. Y entonces a lo mejor creen que saben cosas, pero nunca les hará mal, por ejemplo, leer todo tipo de cosas. Digo novelas por decir algo, ¿no? Hombre, hay que leer de todo, hay que leer ampliamente, hay que leer mucho, porque tienen que empaparse de esto a partir de lo que existe ya. Y una cosa muy importante al leer, memoricen, grábense las cosas, hagan notas si es necesario, pero el chiste es que sean parte de ustedes. Segundo, que va aliado a esto, pero es una operación distinta, tienen que pensar en los sujetos. La palabra sujetos es muy fea, pero ¿a qué me refiero? A las personas y grupos de personas que ustedes van a investigar. Por ejemplo, los ganaderos, los divorciados, las personas que abortan, en fin, dependiendo del tema de ustedes, ¿no? Pensar en ellos, pensar en sus vidas, en sus aspiraciones, en sus frustraciones, en sus problemas. Y todo eso siempre en el contexto de la información recabada antes. Por ejemplo, vamos a que ustedes averiguan que el ingreso medio del pueblo es tal. Bueno, tienen ustedes que plantearse qué significa vivir con eso. Vivir solo, vivir con una familia, etc. Y 3, parte otra vez de lo mismo, de la inmersión en los datos, de ser posible hacer observación directa del entorno y vida de los sujetos, incluyendo, por supuesto, hablar con ellos y preguntarles cosas, pero no nada más eso, es estar ahí y ver uno mismo. Autopsia, decían los griegos, ver uno mismo, ver con los propios ojos. Les voy a contar otra anécdota personal. Mi primera esposa era historiadora y ella investigaba a un empresario muy poderoso del siglo XIX que, entre otras cosas, practicaba el contrabando.
Y entonces una de las cosas que en la literatura se decía era que esta persona llevaba telas, textiles de algodón a vender a la capital. El empresario era del norte, era de Tepic, estaba situado en Tepic y en San Blas. De Tepic y San Blas llevaba hasta la Ciudad de México telas textiles de algodón. Y él las vendía diciendo que las había fabricado él. Pero el algodón extranjero estaba grabado con altos aranceles. Entonces mucha gente decía, no los fabrica él, los contrabandea. Los mete de contrabando por San Blas y luego, protegido por bandoleros y demás, se los lleva hasta la capital y le saca una jugosa ganancia porque se evita pagar los impuestos. Bueno, cuando mi esposa comenzó a meterse en los archivos, a averiguar todo sobre esto, se encontró con que la opinión común era que eran de contrabando. Pero, viendo los documentos del personaje, se dio cuenta que el personaje decía que había construido una fábrica en tal lugar. Y entonces hizo lo que pocos historiadores hacen, que es que se fue a ver. Fue al lugar donde estaba la fábrica, que estaba en ruinas, y se pasó todo un día caminando e inspeccionando todo. Y ella me dijo, de ahí me surgió la convicción profunda de que no era contrabando. Que esas instalaciones tenían que haber sido para producir. Claro, eso lo podía decir gracias a que conocía los obrajes de textiles de otros lugares, ¿no? Lo saludo como un ejemplo completamente anecdótico, pero eso, ir a ver las cosas por uno mismo, eso es importantísimo. Bueno. Si ustedes hacen esto, si ustedes se sumergen en los datos, y ven que alejados estamos del famoso marco teórico, ¿no? No estamos hablando aquí de leer de teorías, estamos hablando de leer de los fenómenos reales. Me parece que las preguntas van a salir por todos lados. Ahora, eso no significa que no lean también de teoría. Significa que cuando leen de teoría tienen que interrogarla a partir de los datos. Hay una cosa que decían los viejos investigadores en el siglo XIX, decían, lo que importan son los datos, no las teorías. Las teorías se tienen que doblegar a los datos, no al revés. Lo malo es que los estudiantes que comienzan a investigar, pues lo primero que les echan encima son las teorías, ¿no? Y entonces creen que eso es lo importante. Una de las cosas que tienen que dar a la cabeza es que eso no es lo importante. Vamos, sí es importante, pero su importancia es secundaria respecto a los datos. Yo tenía un colega en la Ciudad de México, que en paz descanse, que tenía a las personas que él tutoreaba, que supervisaba sus tesis en nivel de doctorado, les decía, el primer año de doctorado tienes prohibido hablar de teoría. Es casi lo contrario de lo que hacemos nosotros. Es decir, el primer año de doctorado te vas a meter en los datos y vas a encontrar algo que valga la pena, de lo que valga la pena hablar. Ya que lo tengas, entonces podemos hablar de teoría. Yo le dije, pues eso sí que es audaz, porque va contra todo lo que hay, ¿no? Yo no sé si yo me animaría tanto, ¿no? Pero al menos en el espíritu está en lo correcto, en el que primero están las teorías, no están los datos, perdón. Cuando ustedes tienen los datos, es más fácil ver qué teoría es pura palabrería y pura charlatanería, y qué teoría puro rollo, y qué teoría verdaderamente tiene algo que decir. Porque toda buena teoría siempre está atada a datos. Y entonces ustedes pueden contrastar los datos. Bueno. Pero como tienen que leer teoría, lo que les quiero decir es, parte de este encontrar la pregunta, es que, por favor, no lean sin verificar lo que significan las palabras. Tengo muchísimos alumnos que luego me dicen, es que creo que esa palabra significa tal cosa. No. Nada de creer, para están los diccionarios. Entonces, por favor, no adivinen lo que las palabras significan. No sé qué tan acostumbrados estén ustedes a usar los diccionarios. Las nuevas generaciones me parece que poco, ¿no?
pero tienen que acostumbrarse. Y ahora con internet y demás hay diccionarios especializados de todo tipo, ¿no? Se los digo porque me ha pasado incluso que tengo alumnos que, qué sé yo, han leído a ver, un autor famoso, Bourdieu, por ejemplo, ¿no? Y entonces comienzan a utilizar su terminología. Y les digo, bueno, a ver, estás utilizando la palabra campo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa campo en Bourdieu, ¿no? Y casi siempre la respuesta es, yo creo que... le dije, ¿cómo que yo creo que? Si no estamos en adivinanzas, ¿no? Entonces, esa costumbre es una cosa que si no hacen eso, entonces van a hacer bolas con las teorías y menos van a encontrar la pregunta. Y bueno, como ya comencé con los consejos, voy a terminar dándoles dos hileras de consejos. Son 2 hileras porque son 10 consejos en total, de ellos 5 se refieren a un área de, digamos, a lo que podemos llamar el área cognitiva de sus vidas, o epistémica, como la quieran llamar, lo que tiene que ver con conocer las cosas. Y la otra tiene que ver con sus vidas, porque sus vidas van a cambiar. A lo mejor ya están cambiando, ¿no? Pero si creen ustedes que ya cambiaron, no tienen ni idea. Van a cambiar y van a cambiar mucho. Entonces es importante también no olvidarse de que ustedes al mismo tiempo que están investigando también tienen una vida. Pues ahí les va. Con respecto a la parte que tengo la obligación, la parte cognitiva, mis consejos serían: primero, aprender a leer rápido y al grano. Esto es muy importante. Una experiencia que tengo con estudiantes muy a menudo es que les doy a leer un artículo, luego les pido que lo expongan, y cuando les ponen digo, yo creo que leí otro artículo, porque eso no es lo que dice el artículo. Y es que hay una manera de leer a la que desgraciadamente nos hemos acostumbrado, es un vicio, en el que vamos leyendo, medio vamos entendiendo, y cuando encontramos algo que nos llama la atención, lo marcamos, ¿no? A lo mejor hasta lo subrayamos, o lo copiamos, o hacemos una ficha, ¿no? Y entonces cuando les digo qué dijo el artículo, pues es el conjunto de las 3 o 4 cosas que les llamó la atención. Así no se lee. Sobre todo así no se lee. La lectura más importante para ustedes es la lectura de investigación, los informes de investigación de otros. A ustedes les van a pedir tarde o temprano lo que se llama el estado del arte. A lo mejor ya hasta se toparon con la palabra. ¿Qué se sabe sobre el tema que ustedes están queriendo investigar? Bueno, la mayor parte de esta literatura son los informes de investigación originales. Otra parte que también vale la pena leer son las revisiones que se han hecho del tema. Pero al fin y al cabo tienen ustedes que leer también los informes originales, los artículos en revistas especializadas que reportan resultados de investigación. Esto es lo más importante. Bueno, la buena noticia es que un artículo de investigación debe poderse leer bien rápido. No nada más porque tenga un abstract, sino porque sabemos cuál es el propósito de un artículo de investigación. Yo a mis estudiantes les digo, ustedes tienen que responder 3 preguntas. Las 2 primeras son fáciles de responder, la tercera es difícil. Primera pregunta que deben hacer en un artículo de investigación: ¿qué probó el autor? Otra vez, vean cómo yo insisto en el asunto de la prueba, ¿no? ¿Qué probó? Bueno, muchos artículos que ustedes estiman se colapsan cuando hacen ustedes esa pregunta, porque desgraciadamente llegan a la conclusión, no probó nada. Segunda pregunta: ¿cómo lo probó? ¿Qué hizo para probarlo? ¿Cuál es la evidencia que juntó y cómo argumentó para probarlo? Esas 2 son las fáciles, no son fáciles, pero son las fáciles, ¿no? La tercera es más difícil, que es ¿qué valor tiene la prueba? ¿Es una buena prueba? Y digo que esta no es tan fácil porque para poder contestarla necesitan tener más experiencia, haber leído más. Mientras más lean y más sepan del tema, más van a poder estimar en su justo precio la prueba de un autor. Bueno, la primera vez que ustedes tratan de leer un artículo preguntándose por lo pronto qué probó y cómo lo probó, van a ver que les va a costar mucho trabajo. Pero cada nuevo artículo que leen así va a ser más rápido. Y de repente se van a encontrar ustedes con que pueden leer 10, 15 artículos en una tarde. Créanmelo. Y lo sé porque yo he enseñado esta técnica y he visto cómo funciona. La cosa es que tiene que ser práctica, ¿no?
O sea, cada vez que lean tienen que hacer este esfuerzo, hasta que se va volviendo una segunda naturaleza. En ciencias sociales tenemos un problema, que no siempre los abstracts funcionan como debieran funcionar. Los abstracts suelen ser una cosa tan pastosa como los machotes. Pero en medicina, por ejemplo, es muy distinto. Yo tengo amigos médicos que he ido a visitarlos y me los he topado en medio de una revisión de la literatura. Porque tienen un paciente y están interesados en algo. Y entonces tienen ellos incluso unos métodos de conservación de datos increíbles, ¿no? En el que les llegan cada semana o hasta diario, digamos, los últimos 25 artículos que han salido sobre el tema que les interesa. Y lo que les mandan los médicos son los abstracts. Y el abstract lo que contiene es siempre qué probó, cómo lo probó. Y entonces, y lo leen tan rápido que entonces pueden decir, ok, de esos 25 artículos me interesan estos dos. Y entonces ya solicitan el artículo completo y ya lo leen. Y entran un poco en el detalle de cómo se hizo la demostración. Bueno, no quiero provocar envidia, pero no tenemos eso en ciencias sociales tan bien armado, ¿no? Los economistas sí, pero los economistas son una excepción en las ciencias sociales, ¿no? Sin embargo, bueno, lo que quiero decir con esto es que no les va a ser tan fácil como partir del abstract, ¿no? Porque probablemente el abstract no les diga completamente todo lo que quieren saber. Pero si leen el artículo con este método, van a ver cada vez más rápido. Y se van pues a lo primero, aprender a leer rápido y al grano. Segundo, esto es un poquito más difícil y a ver si logro transmitir la idea. Dominar la lectura y escritura académicas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, espero que sí, que los académicos no escriben como la gente normal. Entonces, si es muy agradable leer una novela o un cuento o hasta un artículo, digamos, de opinión política, no es nada agradable leer un reporte de investigación. Hay una manera de escribir que es propia de los académicos. Y desgraciadamente en México todavía no hemos entendido que tenemos que enseñar a los estudiantes a entender esa manera de leer y escribir. Como no se los enseñamos, entonces los enfrentamos de golpe y porrazo a esos textos y sin armas ustedes hacen lo que pueden. Bueno, una de las muchas campañas que tengo yo, tratando de crear conciencia para eso, para que pronto tengamos... Bueno, yo una vez Jorge y yo propusimos a una persona en autoridad crear en el CUSH un centro de escritura académica, en el que personas especializadas en lengua, los estudiantes pudieran asistir ahí cuando tienen problemas, ¿no? Tengo este montón de literatura y no sé cómo leerla, o tengo que entregar este trabajo y no sé cómo escribirlo. Tal como estamos ahora, todos ustedes están desamparados, ¿no? Y hacen lo que pueden. Y hay una serie de instrumentos, ¿no? De hecho, hay una autora que les recomiendo que lean por si quieren saber más de esto, que se llama Paula Carlino. Es una investigadora de Buenos Aires, que en el año 2005, si recuerdo bien, publicó un libro en Fondo de Cultura Económica que se llama, si recuerdo bien, Leer y Aprender, o Leer, Escribir y Aprender en la Universidad. Ahí lo que hace es diagnosticar el problema, porque lo que pasa en México pasa en Buenos Aires, pasa en Argentina, y pasa en Chile, y pasa en España, y pasa en todos lados. Es más, pasa en todo el mundo. Lo que pasa es que, por ejemplo, los países anglosajones están muy avanzados en esto. Si ustedes escriben en internet academic writing, escritura académica, van a ver un montón de cosas que hay. Hay centros completos en las universidades para esto. Nosotros no tenemos esto. Pero si quieren asomarse a las páginas de Paula Carlino, ahí ella tiene mucha información sobre esto. No les puedo ofrecer más porque está apenas generándose esta conciencia y todavía no tenemos nada mejor. Pero al menos que conozcan que ese es el problema, que mientras no dominen esa manera peculiar de comunicarse, los investigadores van a tener problemas, tanto en la lectura como en la escritura. Tercero, no olvidarse que esto lo tienen que hacer para el español, pero también para el inglés. Mientras más pronto aprendan ustedes a leer inglés y ojalá pronto a escribir, mejor, porque el inglés llegó para quedarse. Justamente en una clase que estaba dando hace rato, estaba explicando cómo históricamente, si no hubiera ocurrido
el advenimiento de la dictadura nazi, lo más probable es que todos estuviéramos aprendiendo alemán, porque el alemán era, antes de Hitler, la lengua científica que se estaba imponiendo, la que todo el mundo tenía que aprender. Bueno, Hitler se encargó de destruir eso, como se encargó de destruir muchas más cosas, ¿no? Y después de más o menos 3 décadas de incertidumbre, finalmente el inglés fue la lengua que se impuso, probablemente porque Inglaterra era una potencia, la segunda potencia científica después de Alemania, y porque la mayor parte de los científicos alemanes se fueron a Estados Unidos, ¿no? Se los digo porque estos son procesos históricos y nadie sabe cómo van a ocurrir, ¿no? A lo mejor, qué sé yo, en 50 años va a ser el mandarín que tenemos que aprender todos, ¿no? No creo que vaya a ser el español, pero una vez se los digo porque no hemos sido nunca potencia académica, ¿no? Lo que tienen que ver es el lado positivo, ¿no? Si ustedes quieren, para su investigación necesitan leer lo que escribió un francés o un indonesio, lo pueden leer en inglés, ¿no? Y él a su vez los puede leer a ustedes si escriben en inglés. Entonces véanlo como lo que es positivo, es un instrumento de comunicación increíble. Y mientras más pronto lo tomen en serio, mejor. Cuarto consejo, leer mucho y escribir diario. No se les olvide esto. Tienen que dedicar al menos 1 hora diaria a escribir. ¿Qué escribir? Lo que sea. Lo que se les ocurrió, lo que leyeron, sus ideas, ¿no? Lo que sea, pero escribir es como, vamos, seguramente más de algunos de ustedes dedica 1 hora o más a cultivar su cuerpo, ¿no? A hacer ejercicio, a hacer gimnasia, etc. Bueno, esto es igual, ¿no? Escribir es una cosa que es como hacer músculo. Y la única manera como se aprende es haciéndolo. Y lo quinto, ahí voy a lo que más me interesa ahorita, aprender a argumentar. Sobre esto estoy tratando de ofrecer cursos en distintos programas para crear esa conciencia de que al final de cuentas lo que está detrás en el fondo de la buena lectura y escritura académica es la argumentación. Y de hecho la metodología es en cierta manera pura argumentación. Pero otra vez tenemos esto desamparado, ¿no? No enseñamos a las personas a analizar y evaluar argumentos. Bueno, todo esto es lo cognitivo. Ahora, con respecto a lo vital, ahí les da otros 5 consejos. No obsesionarse con la utilidad de la investigación. Los estudiantes con mucha frecuencia dicen, es que tiene que ser útil, tengo que cambiar el mundo. Olvídenlo. Mientras más se obsesionan en esto, menos energía van a dedicar a hacer la investigación. Y no estoy en contra de que la investigación social sea útil, pero si uno se obsesiona con ella, pierde la brújula. Lo importante es averiguar cosas, es de eso consiste la investigación. Entonces, no obsesionarse con la utilidad de la investigación. Aquí la vida externa incide en la investigación, les estorba. Porque todo el tiempo van a preguntarles, bueno, ¿y para qué sirve lo que estás haciendo? ¿No? Pregunta a todos los papás y de todas las personas que uno conoce, ¿no? Y claro, yo lo que respondo en esa ocasión es sí para nada. ¿Y qué? Me parece que lo más fácil es quitar a la gente encima, ¿no? O también lo pueden hacer un poquito más poético, ¿no? Y preguntarles, bueno, a ver, ¿y para qué sirve la música popular? Pues tampoco sirve para nada, ¿no? De hecho, hay un famoso humanista que dijo alguna vez, los humanistas debemos aprender a decir no sirve, y eso es lo que lo hace importante, ¿sí? Porque no necesitamos otro fin extra, ¿no? La propia actividad es buena. Todos los académicos deberíamos aprender a decir esto. El conocer tiene un valor por sí mismo, independientemente de qué cosa se pueda hacer con el conocimiento. Y si ustedes tienen, digamos, madera de investigadores, espero que la tengan, saben que es una cosa disfrutable. Cuando uno averigua algo, cuando uno logra entender algo, es un gran placer. Los que no son investigadores no lo conocen, ¿no? Pero eso no debe alejarlos no debe quitar la seguridad. Otro consejo, ubicar el proyecto de investigación en el proyecto de vida. Eso es una cosa que tienen que hacer. Si no hacen esto con cierta frecuencia, esa ubicación, y no la hacen bien, van a tener crisis existenciales.
Ahora es al revés, ¿no? La vida es lo importante y ustedes tienen que meter al proyecto de investigación dentro del proyecto de vida. Y no olvidarse de vivir. Junto con eso, otro consejo, aclaren el proyecto de vida. Muy importante. Y digamos, ya están grandecitos, ¿no? Cuando tenían 17, 18 años, estoy seguro que no tenían idea, pero ya, ahorita ya me parece que ya tienen que tener más de claridad sobre el proyecto de vida. Y una parte del proyecto de vida es eso que están haciendo aquí. Tienen que aclararse también todo eso. Otro consejo, sean pacientes y perseverantes. Van a tener muchos momentos en que van a sentirse mal porque trabajaron todo el día y no lograron nada, o les parece que no lograron nada. Déjenme quitarles eso de la cabeza. Una de las cosas más claras que tenemos en psicología de la creatividad es que una buena parte del trabajo mental es inconsciente. Entonces, si por ejemplo ustedes todo un día anduvieran buscando algo, puede ser literatura, o se fueron a hacer una observación de campo, lo que sea, y llega la noche, llegan a su casa y dicen, no hice nada, no logré nada, es falso. Lo que deben decir es, conscientemente no logré nada, pero aquí todo lo que hicieron ese día está ahí adentro y está procesándose. Todos los grandes descubrimientos científicos, o por lo menos una gran parte de ellos, los propios investigadores reportan que un buen día, haciendo otra cosa, de repente se encontraron la respuesta. ¿Por qué? Pues porque estuvieron trabajando duro y dejaron trabajar su inconsciente. Entonces, que no se digan a sí mismos, no hice nada. Bueno, si no hicieron nada, sí. Si intentaron averiguar cosas, eso va a abonar. Y el último consejo, trabajen muy duro, pero también despréndanse. Y sobre eso les quiero, por último ya, leer un texto que pesqué en internet de un sociólogo que conocemos, Jorge y yo, John Levy Martin. No tenemos tan buena opinión de él, pero este texto sí es muy bueno. Y se los voy a leer rápidamente. Dice, a menudo escucho a los estudiantes graduados, siempre inteligentes, usualmente hombres, porque creo que las mujeres son mejores en esto, ¿no? Por eso dice esto, que me vienen y me platican sobre el proyecto. Una mezcla compleja de conclusiones básicamente predeterminadas. Porque es una cosa que, una de las manías que tiene uno cuando tiene un proyecto de investigación es que quiere llegar a un punto y ya lo tiene predeterminado y ahí tiene que llegar, y no cualquier cosa que se atraviesa y le impide no llegar a ese punto parece un estorbo. Error. Porque esas cosas que se le atraviesan y que parecen indicarle lo contrario es que lo están guiando por el camino correcto. El proyecto, dice, tiene una especie de parece Frankenstein. ¿Se acuerdan de Frankenstein? Tiene sus propias necesidades, sus propias demandas. Y usualmente, de alguna manera, estas demandas curiosamente interfieren con aquello que el estudio de un graduado debe lograr. Aprender nuevas cosas y volverse un mejor investigador y un mejor estudioso de las cosas. Si alguien le apunta a un problema fundamental en la manera en que las ideas han sido formuladas, en que el plan de investigación se ha diseñado, etcétera, siempre respondemos, pero el proyecto, o sea, cuando vemos algo que nos dice que no. Cuando dicen lo que van a hacer, dicen que el proyecto pide, el proyecto exige, el proyecto supone, como si ellos, los estudiantes, fueran incapaces de hacer otra cosa que lo que el proyecto les dice. Y de esa manera vemos que hay un problema y que no hay nada que se pueda hacer al respecto. Eso siempre es un muy mal signo. Yo conozco solamente una persona que se salvó, o parece haberse salvado, de este tipo de enfoque, y le tomó tal vez 16 años en la escuela graduada, bueno, no tienen CONACYT, ¿no? Para librarse de las demandas crueles y estúpidas del proyecto. Si usted cae dentro de esta categoría, sálgase cuanto antes de ese coche que va hacia el precipicio. Pero no espere demasiado.
porque mientras más espera, menos trabajo de verdad va usted a haber hecho, y entonces, como una estrategia de disonancia, va usted a aumentar la estima del valor del proyecto, haciendo más difícil separarse de él. Porque eso pasa, si nosotros le invertimos algo, entonces vamos a decir que vale más de lo que realmente vale, para racionalizar. Como resultado de esta dinámica, generalmente vemos que hay una incorrelación inversa en estos asuntos entre el valor del proyecto real y el estimado subjetivo. ¿Cómo puede uno liberarse del proyecto? Debe decirse usted a sí mismo: no hay proyecto. Lo que hay soy yo. Yo soy un ser humano, yo soy capaz de crecer, es bueno crecer, puedo cambiar en cualquier momento, la vida es larga, aferrarse a lo que ya invirtió uno es irracional, y tomo responsabilidad por mis propias acciones. Soy libre. Si el proyecto debe morir para que yo viva, que así sea. Gracias. Muy bien, hay tiempo para escuchar comentarios, preguntas. Adelante, sean breves. Por favor. Tengo dos preguntas a propósito de la pregunta. Quizás unos temas. La primera es: ¿con qué adjetivo describiría una buena pregunta? Y otra es: si en la pregunta debe quedar explícito qué se quiere probar. Bueno, el primer adjetivo que me viene a la mente es que sea una pregunta que le interese a uno. No digo que eso sea lo único, pero si ustedes no tienen interés, si no la encuentran interesante, no importa que la pregunta sea importante, urgente o lo que ustedes quieran, si no les interesa a ustedes, no es una buena pregunta. Pero no, claro, obviamente no es nada más esto, ¿no? La cuestión es que si a ustedes les interesa la pregunta y han acumulado algún tipo de conocimiento en torno a ella, eso significa que en principio la pueden justificar. Entonces sería la segunda cosa que yo diría: una pregunta es buena cuando va acompañada de una buena justificación, un buen argumento. No sé si contesto con eso a lo primero. ¿Cuál era la segunda pregunta? Si debe quedar explícito en la pregunta lo que se quiere probar. Solamente en el sentido en que cuando van ustedes por una carretera, una flecha les indica la dirección. Sí, la pregunta indica por dónde, pero nada más lo indica, ¿no? Los detalles aparecen después. De hecho, pueden ustedes tener incluso la hipótesis, o sea, la respuesta, y todavía no estar seguro de cómo se puede probar eso. Porque además, para probar una hipótesis hay estrategias diversas, ¿no? Uno lo puede hacer de varias maneras, nunca hay una sola. Parte de la creatividad del investigador es encontrar una manera, digamos, propia de uno para demostrar esto. Les voy a dar un ejemplo para que no quede esto en el aire. Una vez fui lector de una tesis en que el tema era, la inquietud de la que partió la tesis era que la gente no leía, ¿no? Todas las estadísticas muestran que en México las personas leen muy poco. Incluso los maestros de escuela leen muy poco. Y entonces a ella le inquietaba esto, y obviamente pensaba ella que la lectura era una gran cosa y había que fomentar esto. Y con el tiempo, la pregunta que fue ella encontrando es, no les cuento todo el camino que fue muy complicado, no se encontró a la primera. Digamos, nos juntábamos los lectores y el director y la persona que hace la investigación y discutíamos interminablemente y no hallábamos inmediatamente por dónde iba la cosa. Pero finalmente la primera pregunta a la que llegó es: ¿qué lee realmente la gente y qué tanto tiempo le dedica a leer? Y una vez que se planteó esa pregunta, lo primero que se le ocurre a uno es: eso es imposible de investigar, ¿no? ¿Cómo puede uno encontrar la respuesta a esta pregunta? De hecho, la hipótesis por la que ella iba era que la gente que se dedica a la academia lee mucho y lee sobre todo cuestiones de investigación.
Y la gente que está fuera de la academia lee sobre todo cosas que son útiles, en el sentido práctico de la palabra. Más o menos por ahí va su hipótesis, ¿no? Pero ¿cómo diablos pruebo eso? Y no había nada en la literatura porque era una pregunta nueva. Después de hacer la revisión nos encontramos que no había mucha información sobre esto. Y entonces ella inventó algo que me pareció extraordinario, es una cosa que llamaba ella el diario lector. Y es que obtuvo personas de muy distinto estrato social y de muy distintas ocupaciones. Teníamos ahí médicos, conserjes, ayudantes de contabilidad, profesores también, gente que está en política, ya no recuerdo, era una gama bastante amplia, tendríamos cerca de unas 30 personas, ¿no? Y les propuso que llevaran un registro diario de lo que leían. Para esto lo primero que hubo que quitarle de la cabeza a esta alumna era que leer novelas, que era lo que normalmente pensamos, leer narrativa, ¿no? Le mostramos claramente a sus asesores que uno cuando va a un cajero automático tiene que leer, ¿no? Cuando toma un transporte tiene que leer. Entonces, lee uno todo el tiempo. Entonces, bueno, ya una vez que ella lo entendió, se lo explicó a sus informantes. Y les dijo, cualquier actividad de lectura que te encuentres, la registras, ¿no? Bueno, los resultados fueron sorprendentes. No se los digo porque sería demasiado largo, ¿no? Pero lo que quiero demostrar con esto es que ella inventó una manera de probar que fue muy original. Porque hasta que se hacía el registro es que realmente teníamos información veraz. Y déjenme decirles que los más sorprendidos de esto fueron los académicos. O sea, se encontraron con que leían de lo que ellos se supone que deberían leer, leían muchísimo menos y dedicaban muchísimo menos tiempo de lo que ellos imaginaban. Entonces, ahí es donde dieron la prueba de que es un buen método, porque descubrió cosas que nos sorprendieron a todos. ¿Sí contesto tu pregunta? Sí, adelante. Gracias. Sobre el mismo tema de las preguntas, me gustaría que argumentaras sobre la diferencia entre no importa que sea importante y justificar la pregunta. Podríamos decirlo también de esta manera. No es lo mismo para qué sirve lo que quieres hacer que por qué te preguntas lo que te preguntas. Entonces, el interés de pedirte argumentar al respecto es que justamente estamos en ese diálogo en nuestro seminario de investigación de que lo interesante en términos muy simples no es suficiente para que una investigación sea, como utilizamos este término también, socialmente pertinente. Entonces, todo el proceso para llegar a preguntas de investigación que estamos de acuerdo en que partes de una que no va a ser la final y que continúa en esa circularidad que mencionaste, nos está llevando a lo que describiste de por qué esa pregunta y no otras. Preguntar por qué estamos eligiendo lo que estamos eligiendo. Entonces, básicamente eso, distinguir entre para qué sirve y por qué eliges lo que eliges, la justificación de la pregunta. Bueno, no sé si responda esto, pero yo hacía un ejercicio antes en mis seminarios de metodología, que era que les ponía a hacer a mis estudiantes una reflexión, que la podían hacer incluso en forma narrativa, acerca de por qué se preguntaban esa pregunta, donde por qué significa, les decía, todo, ahí quiero que esté todo. Por ejemplo, para dar un caso, recuerdo un estudiante que le interesaba la migración porque él venía de una familia de migrantes y había vivido una serie de cosas y quería entenderlo mejor. Ahí teníamos digamos, un impulso vital que tenía que ver con experiencias propias. Yo creo, por ejemplo, que descuidamos hacer una reflexión sobre, bueno, ¿por qué queremos saber esto? Entonces había digamos, experiencias vitales, había convicciones ideológicas, había curiosidad desatada por alguna lectura, había
interés provocado porque había conocido a uno, a alguien que le había contado, que le había dicho. En fin, que las fuentes de todo esto eran de lo más variadas. Entonces, bueno, yo lo que hacía era ilustraba esto con un ejemplo y luego les decía, bueno, ahora quiero que lo hagan ustedes. Y cuando lo hacían salían muchas cosas que no habían pensado, porque simplemente no lo habían reflexionado, ¿no? Se daban cuenta, por ejemplo, de que odiaban ellos a un cierto grupo de personas, ¿no? Y parte querían hacer la investigación para darle duro. Y bueno, qué bueno saberlo, ¿no? Porque ahí yo sé parte de lo que me está llevando a preguntarme lo que me pregunto, ¿no? Sobre esto, por ejemplo, quiero contar una brevísima anécdota. Una vez tuve a un alumno que quería investigar una cuestión, ya no recuerdo cuál, pero tenía que ver con los zapateros de León, los empresarios zapateros. Y entonces conocía yo a alguien que conocía a alguien que era empresario. Entonces le pedí a la persona que yo conocía que le diera una carta de presentación para que fuera con este empresario. Y le expliqué, bueno, platicas con él y a partir de él vas a conocer a otros, ¿no? Nunca se hizo nada porque el muchacho llegó y se dedicó a tratar mal al empresario. Lo trató de burgués, explotador, no, hasta le dijo de qué se iba a morir, ¿no? Y claro, el hombre no lo recomendó con nadie más, ¿no? Incluso le habló a mi amigo para decirle, oye, ¿qué gente me estás mandando tú? Y entonces yo hablé con el muchacho y le dije, ¿sabes qué? El problema es que no tenías claro esto y tienes que tenerlo claro, porque tú mismo te metes en zancadilla. Aún suponiendo que tu fin es correcto y que lo que quieres es decir algo que termine por atacar a estas personas, pues lo mejor que tienes es no mostrar esto, sino como diablos. Entonces, una precaución tan elemental como esta, me parece que se ve fomentada si el estudiante se da cuenta, hace esa reflexión y trata de encontrar lo más posible todas sus motivaciones, ¿no? Este ejercicio puede conducir a cosas tremendas, incluyendo que el estudiante decide cambiar a otra cosa, ¿no? Porque se da cuenta de cosas que no sabía antes, para bien y para mal, ¿no? Entonces, no sé si esto responde a lo que me quieres decir. Sí, porque solamente mi preocupación es que se vayan muy protegidos de que, porque les interese la pregunta bastante, aunque no sea importante, pero con esta problematizada que le das. Así, bueno, a lo mejor vale la pena hacer una aclaración. Cuando yo digo que el primer adjetivo que me viene es el de interesante, lo que quiero decir no es que las otras cosas no sean importantes, ¿no? Sino que una pregunta, por importante que sea, por socialmente relevante que sea, por transformadora del mundo que sea, si a ustedes personalmente no les interesa, no van a poder, o sea, van a sufrir mucho y el proceso no va a ser bueno para ustedes ni para nadie. Ahora, si uno se quedara en eso, sonaría pues todo lo que me interesa ya es lo único que cuenta, ¿no? Y no, por eso es que puse la segunda característica, que es, tienen que tener ustedes un buen argumento. Tiene que ser una pregunta justificable y justificable con un buen argumento. Y ahí es donde entran todos los asuntos de la importancia y muchas otras cosas. A lo mejor debería todavía añadir otra característica, pero esta es un poquito más difícil de atrapar. Para ello les recomiendo a un autor, es un científico natural, es un premio Nobel de Fisiología y Medicina, se llama Peter Medawar. Y Peter Medawar escribió un ensayo maravilloso que se llama El arte de lo soluble, donde él lo que discute es una cosa que todo científico sabe, y es que una pregunta es buena solamente en la medida en que se pueda responder. Y es que no todas las preguntas que se nos ocurren se pueden responder. No insistí en este punto antes porque tampoco quiero decir que en cuanto a la primera que ven ustedes que no se puede responder, ya no se puede responder. Si mi alumno hubiera hecho eso con lo que dije antes de la lectura, pues no habría encontrado. O sea, tuvo fe en que había una manera de encontrar y encontró un método. Entonces, claro, hay que ser creativo a veces para encontrar el método. Pero también no debe uno empeñarse en tratar de responder a una pregunta que, por lo menos actualmente, está fuera de nuestras capacidades contestar. Entonces tiene que ser soluble de alguna manera. Con eso espero corregir el mal que pude haber provocado sin querer. Fernando, perdón, Sí. yo quería tomar la palabra Sí. para... Entre estas características de la pregunta, ¿qué pensarías sobre algo que hemos hablado tú y yo mucho tiempo? El rasgo contraintuitivo de las preguntas.
que creo que es un elemento importante, digamos. Las preguntas, en mi opinión, interesantes son las que no podemos explicar por el conocimiento que tenemos a la mano, ¿no? Entonces se presentan como enigmáticas, ¿no? Sí. Bueno, yo no toqué ese tema, que por supuesto es muy importante, porque ese tema al inicio de una investigación rara vez se produce, ¿no? Es justamente con la inmersión de los datos, esta que les conté, les describí antes, que uno va encontrando más información y de repente en una de esas dice, ah, caramba, esto es sorprendente, no entiendo por qué pasa esto. Esa es la señal de que estoy acercándome a una posiblemente buena pregunta, ¿no? Porque en efecto, una buena pregunta, pero eso no es al principio, sino después, es una pregunta que trata de responder algo que es sorprendente, ¿no? No debería estar ocurriendo esto. Imagínense, por ejemplo, ustedes que se meten al mundo otra vez de las remesas, para tomar el ejemplo que cité antes, ¿no? Y de repente descubren, qué sé yo, que el 90% del dinero que llega por remesas se gasta en casinos. Ustedes dicen, a ver, pero ¿cómo está esto, no? O sea, obviamente es un hecho sorprendente, ¿no? No habría podido imaginarlo al principio, ¿no? Y entonces les surge una pregunta: ¿cómo es posible que este dinero se gaste así? Todo lo estoy inventando, nada de esto, todo es ficticio, ¿no? Pero se los digo, es un ejemplo que ahorita se me ocurre, ¿no? A lo mejor voy a dar un ejemplo mejor con respecto al dinero. Ese también tú lo conoces, el libro de Vivian Zelizer, ¿no? Vivian Zelizer es una socióloga norteamericana que descubrió algo muy curioso, y es que ciertas profesiones que tienen muy mala reputación social, como la prostitución, son tales que las prostitutas llevan doble contabilidad. Estamos hablando de un país como Estados Unidos, que fue donde hizo la investigación. Entonces las prostitutas, como todos los demás ciudadanos, tienen derecho a seguro de desempleos y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces ellos tienen un ingreso que lo recogen, digamos, cada semana o cada mes en una oficina especial que es por no tener empleo formal. Y por otra parte, pues tienen los ingresos de su ocupación, ¿no? Los ingresos de su ocupación son muchísimo más altos que los ingresos que les da el Estado. Bueno, lo fascinante que encontré es que no lo gastan igual. La enorme cantidad de dinero que gastan por sus servicios de prostitución lo suelen gastar en cosas frívolas. Comidas en restaurantes lujosos, pieles, joyas, regalos enormes a parientes, ¿no? Jamás usan el dinero de la pensión o del seguro de desempleo de esa manera. Lo usan como el mayor avaro. Cada centavo lo cuentan. Y lo usan exclusivamente para cosas que son de absoluta necesidad. Y llevan la doble contabilidad. Bueno, no me digan que eso no es un enigma interesante. Uno pensaría, bueno, pues es dinero, ¿no? Cualquier economista diría, lo racional es juntarlo todo y gastarlo de una manera más o menos racional, ¿no? Bueno, pues no hacen eso. Pareciera que un dinero, vamos, comienzan a surgir las hipótesis en sus cabezas, ¿no? Por ejemplo, el dinero de prostitución está manchado, ¿no? Entonces, mientras más pronto me deshaga de él, mejor. El otro, y cambio, es un dinero honorable. Yo lo recibo por ser ciudadano de los Estados Unidos, por lo tanto debo gastarlo. Bueno, y así como esas, imagino que se les pueden ocurrir otras hipótesis, ¿no? Vamos, que la pregunta es interesante. La cuestión es que Vivian Zelizer, en efecto, no empezó con esa pregunta, ¿no? De hecho, su pregunta inicial no tenía nada que ver, pero se topó con esto. Y entonces la sorprendió y encontró una pregunta maravillosa a la que le dedicó todo un libro. O tomemos el caso de Venkatesh, ¿no? Un sociólogo que de repente se metió en un lío con unos narcotraficantes. Lo hubieran podido matar, pero de pura chiripa le cayó bien al jefe. Y no cuento más la historia, pero se metió al mundo de las finanzas internas de las pandillas y descubrió un montón de cosas rarísimas, pero rarísimas, que nadie se imaginaba antes de que lo explorara él. De hecho, los economistas se habían hecho muchas preguntas sobre esto, pero como, bueno, ¿quién se anima a meterse en una pandilla para investigar las finanzas, no? Él tuvo esa suerte y descubrió cosas, pero si no se hubiera sumergido, si no hubiera hecho ese acto de locura, de meterse en un barrio peligroso,
jamás habría, no le estoy diciendo, no van a decir que se metan a barrios peligrosos, estoy diciendo simplemente que es un caso de inmersión en datos impresionante, ¿no? Y surgieron unas preguntas sorprendentes. Entonces sí, lo que dice es correcto, pero no creo que se pueda decir al principio, porque al principio no sabe uno nada, entonces no sabe uno qué es sorprendente y qué no. Okay. Una pregunta con respecto a un punto que es el de argumentar. No sé si nos pueda recomendar algún título de un libro para la argumentación académica que usted considere relevante. Sí. De hecho hay muchos títulos, ¿no? Pero ahorita me parece que se los doy a Jorge y Jorge se los pasa a ustedes. Sí, perdón. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que es una pregunta como muy personal y un poco desenfocada del tema general de la charla, pero usted tocó el tema, entonces usted originó una pregunta. Lo leo para no liberar. Usted habló de las dinámicas de la academia o de los académicos, y bueno, para alguien que acaba de salir de la licenciatura parece un grupo muy hermético que es como muy celoso de sus espacios y de sus espacios como revistas, congresos, etc. Creo que creo que la respuesta de antemano que me han dado antes es participa en congresos, manda ponencias, etc. Pero vuelvo a que los académicos son muy celosos de sus espacios y no van a permitir que alguien de licenciatura participe así nada más. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos recomienda para adentrarnos en la academia sin descuidar el proyecto de investigación ni la vida personal? Ok, es una pregunta muy concreta y la voy a contestar igual de concretamente. Miren, yo creo que el primer año de la maestría ustedes deben concentrarse en su trabajo y no preocuparse por esto. Ya el hecho de que están aquí dentro, están ustedes viviendo una comunidad científica a un nivel, ¿no? Yo no les recomendaría, por ejemplo, que se lanzaran ustedes en el primer año a escribir ponencias, a ir a congresos tal vez sí, pero escuchar, ¿no? para ver cómo es esto, ¿no? Entre otras cosas porque les puede ocurrir que al verlo dicen, yo no quiero saber nada de esto, ¿no? Y se ocupan de otra cosa, ¿no? Porque es cierto, no es para todo el mundo. Los académicos son como la demás gente, o sea, tenemos egos inflados, tenemos envidias, ni modo que seamos de otra manera, ¿no? Es como cuando la gente piensa que fulano de tal se dedicó a la política, por tanto, y nos pasan las dos cosas, por tanto es un corrupto o por tanto es un ángel, ¿no? Que va a salvar el mundo. Fíjense qué tonterías, pero sí solemos pensar, ¿no? Pero son seres humanos, ¿no? Y van a hacer lo mismo que hacemos todos los demás. Es decir, si hay una ocasión para salirse con la suya, lo van a hacer, ¿eh? Si tienen buen corazón, pues van a tratar de ejercitarlo, pero se van a topar con problemas, etcétera, etcétera. La academia no es distinta. Entonces, si ven ustedes sus defectos, pues son los defectos de toda la gente, ¿no? Yo les recomendaría, pues, el primer año, si tienen ocasión de ir a congresos, vayan. No para presentar, para escuchar y para ver la dinámica, para ver de qué se trata, para ver si les gusta, para ver si les atrae. Y ocasionalmente van a encontrar ideas. De repente en una buena ponencia van a decir, esto me gusta, ¿no? Y entonces lo que yo recomendaría es vayan luego con el ponente, ¿no? Y si no se animan a preguntar al público, pregúntenle en privado, ¿no? Créanme, los académicos, al igual que la demás gente, somos vanos y nos encanta hablar, nos encanta que nos escuchen, entonces no lo van a tomar nunca mal. Igualmente, y de paso lo digo, cuando ustedes encuentran algún autor que les atrae, les llama la atención, les gusta y no tienen acceso a su literatura o tienen preguntas que hacerle, escríbanle. En mi experiencia, el 90% de los académicos respondemos. ¿Por qué? Porque decimos, alguien me está leyendo. ¡Wow! Entonces, anímense, ¿no? Y todo esto les va enseñando en qué consiste la comunidad. Con respecto a otra cosa que dijiste, que no les abrimos espacio a ustedes. Bueno, en parte no les abrimos espacio porque todavía no tienen nada que decir. O sea, ¿no? Eso es natural, ¿no? Pero a partir, yo creo, del segundo año de la maestría, me parece que eso ya va a cambiar. Probablemente ya tienen ustedes algo que decir. Y la noticia favorable para ustedes es que entre las nuevas políticas de CONACYT está que los académicos debemos escribir cosas junto con nuestros estudiantes. Entonces seguramente les van a llegar ofertas de un maestro para poder
digamos, ayudar a promover los programas de maestría y demás, pues ya nos piden que hagamos esto. Pues estén pendientes de eso, y si no se los dicen, pues ustedes digan, a ver, quiero publicar con usted. ¿Contesto tu pregunta? ¿Sería? ¿Algo más? Sí, perdón, sería. Cuando las motivaciones por la investigación, entre muchas otras, son morales, ¿qué tanto afecta el trabajo académico? No tiene por qué afectarlo. Yo creo que todos tenemos motivaciones morales, ¿no? De muchos tipos. Y en ciencias sociales en particular, pues todos estamos, pues es que es obvio, ¿no? Muchas cosas están mal y nos gustaría cambiarlas. Yo creo que sería una pena que no tuviéramos esa motivación, ¿no? Hay un pasaje de Durkheim, ¿no? Creo que está en el prefacio de las reglas, ya no recuerdo, donde dice que si lo que hacemos en ciencias sociales no tuviera una repercusión, esperamos, para bien, entonces no tendría ningún objeto hacer ciencias sociales. Y creo que es lo que todo el mundo pensamos, ¿no? El punto es que esas motivaciones morales pudieran convertirnos en pequeños predicadores. Y entonces empleemos el tiempo en predicar lo que nos parece a nosotros que son soluciones, cuando todavía sabemos tan poco. En eso sí puede ser un estorbo. Nos quite demasiado tiempo. Y entonces yo lo último que diría es que ustedes traten de matar sus motivaciones morales, ¿no? Para empezar, no se puede, ¿no? O sea, que sería un consejo absurdo. Pero sí que sepan que tendrán ustedes mayor autoridad para proponer cosas cuanto más sepan del tema, verdaderamente sepan. Es impresionante con qué facilidad todos, me incluyo, en una tertulia, en una sobremesa, ya no se diga en una cantina, opinamos y decimos, está mal y debería hacerse así, pero no saben nada de eso. Y está bien, o sea, para una sobremesa y para una cantina está bien. Pero una cosa que yo a mis estudiantes les digo una y otra vez, cuando comienza a querer opinar en clase, les digo, oigan, si quieren después nos tomamos un tequila y hablamos como estamos hablando aquí, pero aquí estamos en un seminario. Y aquí todo lo que decimos tiene que estar fundado en datos duros. Entonces, de ninguna manera quiero pues privar todo esto, pero darle su lugar, ¿no? Vamos a suponer que tú, por ejemplo, tuvieses una preocupación por, vamos a poner por caso, la injusticia. Vamos a tomar un caso muy tópico, ¿no? El problema que se está ahora discutiendo y ventilando sobre el matrimonio homosexual, ¿no? Y tú, por las razones que sea, por la experiencia que sea, estás a favor, pero igualmente podrías estar en contra. Cada quien tiene sus motivaciones. Y para eso conoces el caso de personas que han padecido algo con respecto a esto, discriminación o lo que fuera, ¿no? Y entonces eso es un motor muy fuerte que te lleva a investigar ese asunto. Yo te diría, muy bien, no lo pierdas, pero piensa que lo que hay que tratar es de averiguar cuáles son las condiciones reales en que ocurren las cosas. Y eso significa tratar de encontrar la paleta amplia de las opiniones, de los juicios y de los hechos. Por ejemplo, ahora que hubo puedes seguir con este tema porque me parece que tiene interés, ¿no? Me tocó estar pasando cerca por Chapultepec cuando vi de repente la gente ahí del movimiento ¿cómo se llama? Frente Nacional por la Familia. Frente Nacional por la Familia, ¿no? Estaban ahí desgañitándose unos muchachos, nadie le estaba haciendo caso. Bueno, en Chapultepec nadie le estaba haciendo caso. Después supe que ya en la Minerva se armó aquello gran grande, ¿no? Y entonces escuché a una de ellas que dijo algo que dije, mira, esta es una cosa en la que yo no había pensado. Y de verdad no había pensado. Mi postura, digamos, espontánea ante el matrimonio homosexual es, ¿por qué no? Tienen tanto derecho como todo mundo, ¿no? Pero una de esas chicas dijo algo y yo no lo había pensado. No digo que eso me haga estar en contra del matrimonio sexual, me digo, vale la pena pensar en esto. Esa persona dijo, si se hace esto, entonces va a haber muchísimos niños adoptados por matrimonios homosexuales y no sabemos qué va a pasar con esos niños. Y yo dije, bueno, pues eso es cierto, no lo sabemos. O sea, tenemos mucha información y no toda favorable acerca de qué pasa a los niños que se dan en adopción a parejas de hombre y mujer, ¿no? Y hay favorable y desfavorable y de todo, ¿no? Pero no sabemos esto porque son tan pocos los casos.
Entonces yo hice un registro y dije, bueno, esto es una cosa que si sale el tema, pues hay que poner en el mantel, ¿no? Porque es una pregunta. Y un investigador de veras tiene que investigar eso también. Por más, vamos a suponer que el impulso moral sea por el matrimonio homosexual y encontrar todos los argumentos y toda la evidencia que muestre que eso es una buena cosa. Ok, está bien, pero ¿por qué no encontrar los argumentos y evidencias que van en otra dirección? Eso es parte de ser honrado, honestidad intelectual. Si ustedes tienen razón, los argumentos van a hablar a favor de ustedes. No sé si con esto contesto tu pregunta. ¿Alguien más? Si no hay más, bueno, agradecemos al doctor su charla. Muchas gracias.